por amor, eres el Señor, ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, eres el Señor, refugiado en una cruz y he visto la luz. Hemos visto tu luz, oh Señor, mi Dios. La carta de condena que contra mí existía, ha sido totalmente cancelada, y el acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Por amor, eres el Señor, ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, eres el Señor, refugiado en una cruz he visto la luz. Esclavo por amor, eres el Señor, ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, eres el Señor, refugiado en una cruz y he visto la luz. Hemos visto tu luz, Jesús, y tú limpiaste y pagaste por nosotros. Por eso queremos cantar hoy la carta de condena. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada, de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Cántala a él, por amor, eres el Señor, ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, eres el Señor, cántale a él. Esclavo por amor, eres el Señor, él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, eres el Señor, en una cruz he visto la luz. Esclavo por amor, él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, por tu amor, gracias por tu perdón, oh Jesús. Porque sin merced no tú diste tu vida por mí, te entregaste tú por mí y pagaste por mis errores, tú pagaste por mis maldades, tú pagaste por mis malas decisiones, Dios, tú pagaste, tú sufriste por mí, y hoy yo tengo vida nueva para ti, y hoy vivimos para ti, solamente para ti viviré. Esclavo por amor, en tu cruz obtuvimos redención. Por tu sangre, preciosa sangre, somos
somos libres, somos santos y apartados, somos hijos de Dios, somos ungidos por Dios, somos apartados para Él, somos esclavos por amor a ti. Y nadie más, nadie podía amarnos como tú, nadie podía salvarnos como tú, nadie tan bueno, nadie tan amoroso como tú, por tu misericordia y tu amor, oh Jesús. Gracias por tanto amor, gracias Señor por tanto amor, por tanta gracia, porque tu amor no tiene límites, oh Señor, y no cambia y siempre estás ahí, porque tú te entregaste por nosotros, oh Señor, y tu amor es tan grande, tan alto, tan ancho, que nadie puede escapar de él. Hoy tú abres tus manos para todo aquel que quiera venir a ti, pueda obtener de esa bendición, pueda obtener de ese amor gratuito que solamente tú das. Tu amor tan grande, no tenemos más que venir delante de ti y reconocer ese amor y postrarnos y decir con todo nuestro corazón: tu amor por mí, que es tan grande, tan alto, tan ancho, tu amor por mí, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti, te amo Jesús, tu amor por mí, Señor, más profundo es, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmensidad en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti, te amo Jesús. No sé qué decir, no sé qué decir, me humillo ante ti,
hiciste por mí. Al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. No sé qué decir, no sé qué decir. Así es, mi Dios. Me humillo ante ti. Te amamos, Padre. Te amo, Jesús. No sé qué decir, no sé qué decir. Gracias, Padre. Gracias. Me humillo ante ti. Te amamos, mi Dios. Te amo, Con todo nuestro corazón, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gloria y honra al Señor Jesucristo. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Porque tu amor, Padre, hecho realidad en nuestras vidas, hoy nos mantiene en tu misericordia, en tu bondad, Padre. En ese favor inmerecido que tú derramaste sobre toda la humanidad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros por tu buena y perfecta voluntad. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor. Demos juntos una ofrenda de aplauso a nuestro Padre. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, gracias, Rey. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros que queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre Celestial. Damos también la bienvenida a aquellos que están conectados vía Facebook. Un abrazo, que Dios les siga bendiciendo y preparémonos juntos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Antes de sentarse, salude así de lejecitos a todas las personas, bendígales en el nombre de Cristo Jesús y damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Tomamos nuestro lugar, por favor, y estemos atentos al mensaje de hoy para este día. Y acuérdese que siempre nos acompañan también nuestros hermanos de la quincena, ahora sí que por quincena, ¿no? Ya llegó tu quincena. ¿Quincena de qué? De venir a asistir a la congregación. El otro grupo está un poquito más nutridito, por eso de repente vamos a si quiere invitar a alguien que venga a este grupo, que es un poquito más, vamos a decir, pues hay espacio. En el otro sí apenas estamos ya, pero también damos gracias por aquellos que decidieron voluntariamente permanecer en el internet para recibir las enseñanzas y estamos al pendiente de ustedes. Qué bueno que están conectados, damos gracias a Dios. Pues ya está comenzando el frío, pues ya llegó el frío. Ahora, yo le explico una cosa para que no se nos vayan a confundir. Dice, entonces, ¿por qué están prendidos los ventiladores si está haciendo frío ahora? ¿O está más fresco que las semanas pasadas? Bueno, porque acuérdense que estamos renovando, no queremos que se encierre el airecito. Entonces, ahora ya no se los pusimos ahí directamente. Acuérdense, cada quien tenía prácticamente su ventilador, su abanico. Hoy no, está al piso, llega por acá el airecito, se va para allá y aquel lo saca. Entonces se está renovando el aire para que todos nos cuidemos siempre en esa responsabilidad delante de Dios, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Amén. Así es de que tengamos cuidado con ello y acuérdense lo que siempre les comento, que la mayor parte de las personas, e incluso de acá de la congregación desde hace meses, donde se contagiaron, pues fue en el trabajo, fue en el lugar donde prácticamente pasan toda la semana. Ahí cumpla los propósitos, ahí cumpla los requisitos, ahí cumpla los protocolos. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos cuidemos mutuamente, ¿ok? Entonces, tenemos amor por nuestros hermanos, gloria a Dios, cuidémonos siendo responsables de todos los protocolos. Bien, ¿estamos listos para recibir el mensaje de la palabra de Cristo para esta mañana? Damos gracias a Dios. Estamos en la serie Frases Bíblicas o Frases Escriturales. Hoy ya es la número 15. Usted ha perdido las anteriores o no ha podido escuchar las anteriores. Todas están en casaoraciontic.org. Ahí están todos, se enlaza a YouTube. Están en YouTube y ahí están todas las predicaciones de esta serie. Las otras que teníamos atrás
cuando renovamos la página, ahora sí que se perdieron. No me habían dicho los que hicieron el trabajo, de ahí de donde tenemos la página web, pero ya no las quisimos recuperar. Vamos a volver. Teníamos casi 1000 predicaciones, más de 1000 predicaciones ya al aire, pero ahora estamos con video, audio y video. Antes estaba nada más en audio. Entonces, usted se puede ahí acceder a casaoraciontic.org y están todas las predicaciones, cuando menos de esta serie. Vamos a estar subiendo de las otras series, también de Chula Vista, y también de las series de los martes y los jueves, que es de estudio bíblico. Así es de que poco a poco, ¿no? Porque acuérdense que todos trabajamos de una manera voluntaria y vamos a un ritmo de que podemos trabajar en nuestras obligaciones de la semana, y también pues dedicamos nuestro tiempo para el Señor. Hay personas que nos ayudan con eso y también tienen su trabajo. Bien, frases bíblicas. Esta es la número 15 ya. Frase bíblica número 15. Y como siempre le hago yo la exhortación, la aclaración, a que de repente hay frases bíblicas que se toman en un contexto totalmente distinto. Se toman en un contexto y una aplicación que no es realmente en el sentido en el cual nuestro Señor nos las transmitió. Nuestro Señor Dios, y que por medio de Cristo también recibimos muchas enseñanzas. Ahora, y como le digo, algunas no causan ningún daño, algunas no causan no es una herejía, pues, no causan confusión, se usan mal por inocencia, o por hacer ignorantes o inocentes. Muchas veces, ¿qué quiere decir? Porque no profundizamos la palabra de Dios, pero en otras ocasiones sí hacen una enseñanza totalmente diferente, y sí toman el rumbo de ser prácticamente una herejía. Así es de que tengamos cuidado, y si tenemos preguntas, tenemos dudas, ¿a qué se refiere una frase escritural? Pues acérquese con sus autoridades, con todo gusto les explicamos. Damos gracias a Dios, aunque todos estamos aprendiendo. Frases bíblicas. Hoy vamos a hablar de esa frase bíblica que viene en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 31, en su parte B. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ponernos en manos de Dios para que prepare nuestro corazón y recibamos su mensaje. Gracias, mi Dios, por este día. Bendecimos tu nombre, Rey. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos de una manera libre, voluntaria, y esa es nuestra convicción. Nos ponemos delante de tu presencia para ministrar y ser ministrados en el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mi Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjeme inicio con esta introducción. Al ser humano, a usted y a mí, iglesia, y a todo ser humano, nos gusta y preferimos lo práctico, ¿sí? Lo práctico, lo que está en automático. ¿Cuántos de nosotros, por citar un ejemplo, y me voy a referir ahorita en este momento a los varoncitos? ¿Cuántos varones hay acá? A ver, gloria a Dios, damos gracias a Dios por sus vidas. ¿Y cuántos de nosotros, los hombres, buscamos los días, por ejemplo, y estamos ahí bien atentos de los días cuando no queda opción? Pues no nos queda otra opción, pero buscamos los días cuando hay menos gente en el banco. Yo le recomiendo que no sea quincena, que es fin de mes o quincena, o que no sea lunes o martes o después de un día festivo o después de un puente. No vaya al banco porque va a estar saturado, y más ahorita. Entonces nosotros como varones somos muy prácticos. Cuando vamos a ir y no nos queda otra cosa a una oficina de gobierno, pues queremos que haya menos gente. En el mercado ni se diga, ¿verdad? Vemos a qué horario o en qué horario hay menos gente para poder ir a hacer lo que tenemos que hacer de una manera práctica. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, por prácticos. Aunque yo he observado en la mujer algo diferente. No sé ustedes, las mujeres lo van a sentir o lo van a decir, pues no es mi caso, pero de manera general, yo he observado que de repente a la mujer le disfruta hacer una fila de 45 personas. Ahí está.
para ir a la caja a pagar, está un colonón y está ahí ella contenta, feliz porque va a ir a hacer fila. Cosa que a nosotros los hombres no nos gusta. Disfrutan pues ir a hacer filas, ni se diga en fechas de diciembre. O de repente vamos pasando, vamos a ir a hacer la despensa, vamos a ir a comprar el mandado, ¿no? Como le diga usted. Y pasamos por Soriana y pues el estacionamiento al 40%. Pasamos por el Calimax, el estacionamiento al 40%, para que no se sienta nadie también, ¿no? Pasamos por la Walmart, está al 25%, pero ahí entras y un colonón en la caja para pagar. Esa es la característica de esos supermercados o tiendas de autoservicio. Pasamos por todos los demás, para que no se sienta nadie. ¿Cuál otro mercado hay? La Horrera, ¿cuál otro? El Aprecio, que son de los mismos Central Detallista. Pero de repente, iglesia, pasas por el Sam's o pasas por el Costco y se ve el estacionamiento al 100% y afuera una línea de 55 personas y con toda emoción la esposa dice, ahí es donde quiero ir. Y de repente despierte así, es un sueño. Gloria a Dios. Es un sueño. Porque ese es el tipo de pesadillas que tiene el hombre, ¿no? O sea, vas y donde hay más gente, no sé si le ha tocado, ahí es donde quieren ir, donde hay más gente. Entonces yo le digo, vamos temprano, a las 8:30 de la mañana, en cuanto abran te toca hacer fila y órale. Pero de repente así sucede. Qué bueno que solo fue un sueño. Pero también, iglesia, la mujer desea ser práctica. ¿Verdad que sí, mujeres? Gloria a Dios. Y así es la condición del ser humano. Buscamos lo más fácil, lo más práctico. Hacer los trámites, como le digo, si vamos a ir a una oficina, si vamos a ir a donde sea, al banco, queremos que haya menos gente. Y como le digo, aplica en todas las partes, aplica en todas las situaciones, aplica fíjese como lo estoy diciendo, aplica prácticamente en todo. Pero, otra vez, reitero, pero en la fe, en el camino de Dios, en el conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial por medio de su Escritura, no aplica. En Cristo Jesús no aplica, por decir, los atajos, las cuestiones prácticas, las cuestiones que es que yo prefiero así. No, aquí no es al modo que nosotros preferimos. ¿Al modo de quién es? Es al modo de Dios. Ya predicamos de ese tema, ¿no? Es al modo de Dios siempre. ¿Cuál es al modo de Dios? Lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, como le digo, aunque al ser humano, con ese deseo de ser práctico y aún, escuche bien, y aún en las cosas de Dios, algunos quieren las cosas prácticas y le truenan a Dios los dedos. Ahora, entonces se infiltra a la cuestión de la fe, a la cuestión de Dios, el ser práctico, y eso no aplica. Y como le digo, puede aplicar en todo y queremos que sean prácticas todas las cosas, pero en el caso de Dios, en el caso de la fe, repito, aquí no aplica. Y posiblemente algunos de ustedes me vean feo y digan, entonces usted dice que lo de Dios es complicado. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a que si es que Dios nos pone trabas para llegar a Él. No me refiero a eso. Pero Dios ha establecido las cosas para llegar a Él. No podemos llegar a Dios, no podemos lograr lo que Dios ha destinado para usted y para mí y que ha puesto en la mesa para que usted y yo lo tomemos, pero a nuestro modo. Tiene que ser al modo de Él. Esto es, fíjese bien, lo impráctico es que se nos hace difícil y se nos hace, como le digo, impráctico que tenga que haber un arrepentimiento. Y eso es necesario. No podemos acercarnos a Dios y ser unas personas que estamos agradando a Dios si antes en nuestro iniciar en el caminar con Dios no hay un arrepentimiento. Tiene que haber forzosamente un arrepentimiento, porque si no hay un arrepentimiento, entonces sigo siendo la misma persona y no me he dado cuenta de que mi vida, mi forma de pensar es incorrecta ante
lo que Dios desea. Esa es la realidad. Tiene que haber, pues, lo que nos solicita el Padre Celestial: un arrepentimiento genuino, humildad de corazón, esto es muy importante, obediencia absoluta, sin dejar, obviamente, pues también la fe. Eso es lo que se necesita. Pero ahí es donde pierde lo práctico para muchas personas, porque pensamos que podemos ser hijos de Dios sin arrepentimiento. Podemos ser hijos de Dios a nuestro modo. Esa es la realidad. Y ahí es donde se pone difícil. Las personas no queremos, y nos incluimos al momento o al inicio de conocer de Cristo, no queremos humillarnos delante de nuestro Dios. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos tan capaces, nos sentimos tan, pues, independientes, que el morir al yo, ¿cómo? Que me humille delante de la presencia, ¿cómo? Que pida perdón, ¿de qué? Y ahí es donde hace muchos años, hace algunos años, predicamos un mensaje que se le llamó así: bájate de la calafia. Así le predicamos: bájate de la calafia. ¿A qué me refería en aquel tiempo? Mire, si usted va arriba del transporte público, y alguien dirá, no es calafia, ahora es calfia. Total, historia, ¿no? No me voy a poner aquí a hablar de los conflictos de los líderes que cambiaron de nombre, etcétera, etcétera. Sabemos la historia, pero no me voy a meter en eso. Bien, entonces, cuando la gente va dentro del transporte público, muchas veces ni se da cuenta, porque van platicando. Espero que ahorita no mucho, porque pues tenemos que tener cubrebocas. Van platicando y ni se dan cuenta que el cuate se cambió intempestivamente de carril. No se dieron cuenta que se pasó un alto de disco, no se dieron cuenta que se pasó la luz roja, no se dieron cuenta que casi choca. Muchas veces no se dan cuenta, pero cuando vas fuera del transporte público te das cuenta de todo. ¿Ves cómo se maneja muchas veces? Entonces esa es la realidad. Si alguien dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? El mundo no está tan desordenado. Es una situación o es algo que nos prende los focos, que sigue siendo parte del mundo, que sigue siendo parte de esa filosofía, que aún no se da cuenta que el mundo está extraviado, aún no se dan cuenta que el mundo vive en pecado, aún no se dan cuenta que el mundo está fuera de la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde resulta lo difícil. Y entonces, iglesia, el hombre y su religión quiere hacerlo práctico. Solamente voy a decir algunos, ¿no? Para retomar el pasaje bíblico que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, cumple estos 7 pasos y ya la hiciste. Pero el problema no son los 7 pasos. Y muchos de ustedes saben a qué me refiero. Como lo hacía el judaísmo o el pueblo de los judíos, de los hebreos, de los israelitas en aquel tiempo, en donde el mismo Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy distante de mí. Entonces, eso es lo que precisamente es cumplir solamente con 7 pasos. De hecho, por allá en 1514, un famoso personaje, Johann o Juan Tetzel, ¿sí?, puso, quien sabe la historia, prácticamente puso el primer Buen Fin. Así, se lo voy a explicar. Esta persona, Johann o Juan Tetzel, como le quieran decir, estableció por mandato de un grupo religioso, pues, las ventas de indulgencias. O sea, la venta de un lugar en el cielo. Miren nada más qué práctico. Miren nada más qué tentadora oferta. Y hasta estableció su empresa de multinivel, oiga. Tuvo mucho auge. O sea, que lo que estaban vendiendo ahí, un certificado que garantizaba exactamente lo mismo que los 7 pasos, la vida eterna. Con ese certificado, algunos compraban para los que ya habían fallecido, compraban para los que estaban vivitos, y otros compraban, para lo que podía venir enfrente. O sea, de una vez, a lo mejor, pues voy a pecar como 50 veces, dame 50 certificados. Órale, de una vez. Y algunos hasta cuando morían los enterraban con su certificado aquí. ¿Para qué? Para cuando llegaban al cielo, pues no entraban sin hacer la fila, oiga. Ahora, ¿usted cree? ¿Usted cree que así funcionan las cosas de Dios? Jamás, jamás, iglesia.
Pero como le digo, al ser humano le gusta lo práctico. Y hasta Dios quieren hacerlo de una manera práctica, o sea, al modo del hombre y no al modo que Dios ha establecido. Otro ejemplo, y ya le paro con los ejemplos estos, la filosofía de la predestinación, que para mí es confesión positiva. Tú nomás decláralo y se hace. Es más, Dios tiene la obligación. Órale, órale. ¿Qué es la confesión positiva de la filosofía de la predestinación? Le voy a decir. Imagínate, llegas con una persona y tiene 2 o 4 o 6 hijos, los hijos que sean, no importa. Pero esta filosofía, que es muy práctica y que fue creada por los seres humanos, le preguntan a alguien que confía precisamente en ello. Oye, ¿tú confías en la predestinación? ¿Qué es la predestinación? Pues que unos nacieron para ser condenados y otros nacieron para ser salvos. Esa es la predestinación. Entonces es muy práctica. ¿Sabe qué? Le vas a preguntar a una persona y le vas a decir, oye, tú tienes 4 hijos, ¿sí? Imagínate, vamos a hacerlo aquí con Manuel. Vamos a ver. Tú tienes 2 hijas, ¿eh? Pero de acuerdo a la predestinación, una es para condenación y otra es para salvación. Imagínate, ¿no? Imagínate que Manuel confiara en esa filosofía. ¿Él qué va a decir? No, las 2 son salvas. Las 2 están predestinadas para ser salvas. Eso es confesión positiva. ¿Sí me explico? Porque no van a decir que 2 sí y 2 no. Sí estamos captándolo. Mira, va a decir, imagínense que tiene 4 hijos o hijas. Y dice, de los 4 que tengo, o sea, o más bien no va a decir esto, de los 4 que tengo, Chuchito y Chuchita, pues no son salvos, no va a decir eso. Están predestinados para condenación. Y los otros 2 que tengo, uno se llama Caincito y otro Jezabelita, esos sí son salvos. ¿Usted cree? Así no es. Pero son cosas inventadas de una manera práctica por el ser humano. Te garantizo que es lo que va a decir. Los 4 son predestinados para salvación. Y usted le va a decir, pero mira lo que andan haciendo. Miren qué problemones se metió y mira qué es lo que anda haciendo y mira. Es más, ese que tú dices que es salvito o que es salvo, porque tú dices, es que Dios me dijo que era salvo. Y esa es la confesión positiva. Y dicen, yo veo pastores, yo veo ministros, yo veo evangelistas, yo veo profetas en mis hijos. Bueno, pues tu profetita me pidió prestadas sin pedírmelas y se me desaparecieron unas herramientas que tenía en la casa. O sea, ¿qué anda haciendo? Pero la filosofía, porque el hombre quiere ser práctico, dice, no, yo digo y declaro que son salvos. No, el Señor Jesucristo, simple y sencillamente con esta frase, y podemos citar otras, pero el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿O no? ¿O estoy inventando yo? Digo, porque estoy inventando, pues entonces no son argumentos válidos. Pero el Señor Jesucristo, digo, por sus frutos los conoceréis. Y luego todavía va más allá. No es que 24 horas sea buena persona y 24 horas no. O sea, porque dice, no puede brotar de una fuente agua amarga y luego agua dulce. O sea, no. Por sus frutos los conoceréis. O sea, la naturaleza del ser humano o es de nacido de Dios o es de no nacido de Dios. Solamente. Y en ese sentido de querer ser muy prácticos, muchas personas toman esta frase bíblica, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, piensan que es en automático y así lo enseñan. No, tú nomás tú crees en el Señor Jesucristo y toda tu familia, generaciones, 50, 20 generaciones, y es que Dios aborrece hasta la 3ª y 4ª generación, pero bendice aquí a tantas generaciones. No, así no es, iglesia. Permítame, ahora sí vamos a la cita bíblica, permítame, le narro cómo se llegó a esta frase y posteriormente le voy a explicar qué es lo que implica en su totalidad esta frase de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 16,
versículo 16. Hechos 16, 16. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Es el mismo sentido, es el mismo mensaje con palabras, vamos a decir, de un castellano del siglo XXI. Hechos 16, 16. Dice así, narra la escritura. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava, o sea, una persona, una mujer, pues que tenía unos amos y la utilizaban para algo. ¿Para qué la utilizaban? Bueno, esta muchacha tenía un espíritu con E minúscula, señaló, reitero, con E minúscula, tenía un espíritu que le daba poder anunciar lo que iba a suceder en el futuro. Y tenía su línea 1-800, ahí te encargo, ¿sí? Entonces, tenía un espíritu que le daba poder anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha, ¿qué dice? Ganaban mucho dinero. Será negocio. Y eso de las cuestiones, un día, hace muchos años, más de 15. Llegó ahí cuando teníamos un negocio y una persona. Se le veía luego la pinta, ¿no? Una falda larga de muchos colores, con un peinado así medio extraño, con muchas pulseras. Era de esas que andaban leyendo las cartas en la calle. Y entonces llegó ahí al negocio, entró así con una actitud y me dice, hace 15 años, me dice, joven guapo, ¿le gusta que le lea las cartas? Entonces de entrada dije, bueno, esta muchacha no es mentirosa. Entonces lo que yo le contesté, le digo, no, mija, mejor, mira, y tenía una Biblia ahí, le digo, no, mejor yo te voy a leer las cartas, pero de Pablo, ¿sí? Entonces ya abrí la Biblia y nomás torció la boca y se fue, ¿no? Eso es negocio, la gente sigue haciendo algunos son charlatanes, otros nada más por el dinero y otros sí saben lo que están haciendo. Pero para la situación es lo mismo todo, están perdidos, están extraviados. Bueno, no es de aquí solamente, no es de este tiempo, en la actualidad también hay. La muchacha dice, de esta manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. Versículo 17. La muchacha no seguía y le gritaba a la gente. ¿Qué es lo que gritaba esta mujer? Escuche bien. Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Eso es lo que estaba diciendo. Lo voy a repetir. Estos son de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. Y al instante el espíritu salió de ella. Bueno, y algunos dirán, porque si estamos leyendo y estamos poniendo atención, algunos dirán, pues la hubieran dejado, estaba diciendo la verdad. Ok, ¿estuviera correcto que la hubieran dejado porque estaba diciendo la verdad? No. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el enemigo desea llevarse el reconocimiento para sus fines engañosos y en este tiempo sigue haciendo lo mismo. Y nosotros, la iglesia, somos la única organización que Dios estableció, columna y baluarte de la verdad, así se refiere, para enseñar la palabra de Dios. Y que también aclaremos que no todo lo que brilla es oro. Aunque esta muchacha que le estaba dando mucho dinero, estaba diciendo la verdad, pero ¿qué es lo que iba a acontecer? Vamos a seguir leyendo. Escuche bien. Cuando se lleva el crédito, una persona que no se debe llevar el crédito, o sea, cuando se lleva el reconocimiento, ya estamos tergiversados. Perdón. Versículo 19. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, ¿estamos escuchando? O sea, porque ahora ya estaba hasta hablando de aquellos que llevan un mensaje de salvación. Sí estaban llevando un mensaje de salvación, pero el enemigo no se debe llevar el crédito. ¿Sí lo estamos captando? Usted y yo, de todo lo que Dios haga a través de usted y yo y cada uno de nosotros, ¿quién se debe llevar el crédito? Dios.
Porque nosotros nomás somos, ¿qué? Siervos inútiles. Nosotros solamente somos esclavos de Dios, pero para bien, no como para tergiversar las cosas como esta persona. Siempre Dios se debe llevar el crédito, siempre Dios se debe llevar la honra, la gloria, el reconocimiento, y es a quien usted y yo debemos proclamar, y es a quien usted y yo debemos predicar. Pero los dueños de la muchacha, retomo, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Ahí les dijeron a los jueces, fíjese el chisme que le pasaron a los jueces, perdón. Estos judíos están causando problemas en esta ciudad. Ahora, ¿quién es la que estaba gritando? Pues su muchachita. Ellos simplemente iban a predicar el evangelio con las personas, no estaban gritando lo que estaba gritando ella es la que estaba gritando. Y luego pues le empiezan a hacer de su cosecha, le empiezan a agregarle su cosecha. Y lo dice el versículo 21. Los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció? Los jueces ordenaron, que les quitaran la ropa y los golpearan por la espalda. Esto es, la Reina Valera dice que los azotaran. O le dieran con un hato de látigos ahí, unos latigazos pues. Versículo 23. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Ahora, ¿fue correcto lo que lograron los dueños de la muchacha esta, que se les acabó su negocito? Pues fue incorrecto. Los acusaron con mentiras. Ellos lo único que estaban haciendo, ¿qué es? Enseñar, predicar la palabra de Dios. Pero acuérdese lo que le digo, la palabra de Dios no es popular. O sea, ¿qué es ser popular? ¿Que todo el mundo la acepta? No todo el mundo acepta la palabra de Dios. Algunos hasta se ofenden. Entonces, después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, hasta el calabozo más al fondo, dice la Reina Valera. Y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. La Reina Valera dice, ¿con qué? Con el cepo. Entonces a alguien le pregunté, ¿usted sabe qué es el cepo? Me dice, pues sepa. El cepo, ya más modernos, era una bola así, la clásica en las caricaturas, que ponen la bola así que le ponen a los que están con los trajes de rayas, ese es el cepo. Pero aquí les ponían algo, los ataban a algo que estaba ahí atorado y era una madera fuerte, pues para que no se escaparan, eso es lo que hacía, o les costara trabajo caminar, esa es la realidad. Eso es lo que aconteció, los pusieron en la parte más profunda, más escondida y había menos luz de la prisión. Y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Ahora, escuche bien lo que aconteció. Hechos 16:25. Cerca de la medianoche, imagínense, oscuro, todas las tinieblas estaban ahí porque pues, no había luz, no creo que hayan tenido, de esta no, pero algunas antorchas, quién sabe, pero estaba lo más oscuro ahí. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Ahora, si los otros prisioneros escuchaban, le garantizo que el carcelero que fue encomendado para que los custodiase, también estaba escuchando. Lo vuelvo a leer. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras otros prisioneros escuchaban. Iglesia, algunos de nosotros nos sucede cualquier situación que no tiene nada que ver con meternos a la cárcel de manera injusta y nos quejamos a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezamos ahí, la persecución, esta es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se le salió el perrito y ya no lo encontró. Entonces tengamos cuidado. Ellos habían sido apresados totalmente de una manera injusta, los golpearon, los metieron en el calabozo donde había más humedad, menos oxígeno, más incomodidad. ¿Y qué estaban haciendo? Lamentándose a Dios. No, estaban
cantando alabanzas a Dios, mientras los demás les escuchaban, incluyendo el guardia al cual le encargaron que los revisara o que los cuidara. De repente, inesperadamente, por obra y gracia de Dios, usted y yo lo debemos reconocer, de repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, porque era el propósito de Dios, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Miren nada más qué casualidad. Y así mucha gente cree, ¿no? ¿Cómo se creó el mundo? No, pues mera casualidad, una explosión y todos nosotros caímos así, ¿no? Como el Chapulín Colorado. ¿Cómo cree, oiga? Se necesita más fe para creer en eso que para creer lo que Dios dice en su palabra. Bueno, total que no solamente se abrieron mire, tiene justificación humana, que por un temblor, pues se abran las puertas de la cárcel. Iba a decir se craquea, ¿no? Como los pochos. Se fisura el marco de las puertas, se aflojan las bisagras y se caen y órale. Pero que exactamente se le rompan las cadenas del cepo, de las que tienen atadas a sus manos o a sus pies con grillos, con grilletes. La mano de Dios. Dios obrando en su misericordia, porque ellos tenían un propósito. Iglesia, y usted y yo también tenemos un propósito. Así que en lugar de estar quejándonos, mejor alabemos a Dios y aprovechemos cualquier enseñanza que Él nos da, aunque sean circunstancias difíciles. Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Bueno, ellos estaban pues alabando y cantando a nuestro Dios. De repente un fuerte temblor sacudió la violencia a las paredes y los cimientos de la cárcel, y en ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Ahora el versículo 27, cuando el carcelero despertó, estaba arrullado con el temblorcito, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sentiste que tembló en la noche? No, yo nomás sentí que me estaban arrullando a gusto. Así estaba el carcelero, bien despreocupado. Bueno, imagínense escuchando alabanzas también. Pues, empezó a hacer algo en su corazón Dios. Sigo leyendo el versículo 27. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. ¿Cuál fue la reacción de él? Fíjese lo que hizo. Sacó entonces su espada para matarse. Se iba a terminar ahí con su vida. ¿Por qué? Esto para mucha gente parece incongruente, pero es que ustedes no saben cómo le iba a ir. Obviamente iba a terminar su vida con muerte, ¿no? Pero antes, torturado, antes, lo mismo que les hizo a los apóstoles, flagelado, totalmente pues dañado en su físico, y después lo iban a matar. Eso es lo que le iba a acontecer. Entonces él prefirió voluntariamente terminar con su vida. Vamos a ver qué aconteció. Sacó entonces su espada para matarse. El versículo 28, pero Pablo le gritó. ¿Qué le gritó? No te mates. Todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, aconteció lo siguiente. Fíjese, se arrodilló ante ellos, temblando de miedo. Luego los sacó de la cárcel a los dos y les preguntó lo siguiente: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Ahora viene la pregunta, iglesia, ahora viene la pregunta. ¿En automático? Como dicen, por rebote, de retache, por default. La respuesta no es en automático, no es por inercia.
Aunque muchos así lo enseñan. No, tú crees en el Señor Jesucristo y prácticamente ya todos son salvos. Pero si yo veo que andan haciendo, tú eres salvo, todos, porque dice, creen en el Señor Jesucristo, y unos le agregan, bueno, si leemos con detenimiento, dice, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y algunos le agregan una palabrita de más, tú y toda tu casa, para hacer énfasis. Pero ¿será así, insisto, iglesia, en automático? Definitivamente no, iglesia. Definitivamente no. Y así algunos lo piensan y lo declaran y otros lo decretan. Estoy preparando una predicación que le voy a llamar Los sellos del hombre. Si entendieron un poquito de derecho, el único que puede decretar, ¿quién es? Es la autoridad máxima del país, en este caso el presidente de la República. Y en el caso de la cuestión espiritual, Dios. Es que nosotros para andar sellando cosas que ni nos competen, son sellos apócrifos, aguas, que son falsos. Vamos a seguir leyendo para que veamos usted y yo qué aconteció, cuál es el contexto, qué sucedió, que sí efectivamente, repito, sí efectivamente la familia del carcelero, conocido el carcelero de Filipos, fue salva. Pero, insisto, en automático, sigamos leyendo. Hechos 16:32. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor, ¿con quién? Con el carcelero. ¿Y con quién más? Con todos los que estaban en su casa. Ahora, permítame una cosa. Digo, vamos a caer en el sentido, hay que usar el sentido común. Si todo esto aconteció en la cárcel y vino y se arrodilló ante ellos e hizo la pregunta, y es la frase que estamos utilizando hoy, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto aconteció en la cárcel, ¿sí o sí? Sí. Entonces, ¿cómo conoció toda la familia de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque llevó a que les predicaran el Evangelio. ¿Sí estamos escuchando? Vamos a ver. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban, ¿en dónde? En su casa. Les abrió las puertas de su casa. Permitió que llegara la salvación de la cual él ya había experimentado. Una paz, una tranquilidad, una confianza en Dios, simple y sencillamente porque los discípulos, los apóstoles ya le ministraron del Señor Jesucristo. Y obviamente creyó. Y obviamente se arrepintió. Y obviamente en ese preciso momento tuvo que haber nacido de nuevo por recibir del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no se quedó ahí, iglesia, los llevó a su casa. Escuche bien. Bueno, esto está anticipándose como lo que aconteció posteriormente. Versículo 33. Después, cuando todavía era noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. ¿Estamos escuchando? Pero insisto, ¿fue en automático? No. Les llevó a que les compartieran a toda su familia del mensaje de Cristo en el cual él primeramente había creído, y entonces dijo, esto lo tiene que saber toda mi familia, y entonces abrió las puertas para que llegara el Evangelio a su casa. Sigo leyendo. Bautizaron al carcelero y toda su familia. Otra vez, el carcelero, reafirmando, reiterando, el carcelero lo llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Y escuche bien, él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Ahora, solamente para terminar con esta historia, ¿en qué acabó la cuestión de si tomaron represalias porque se les escapó, si tomaron represalias porque se hizo creyente en nuestro Señor Jesucristo? Vamos solamente para terminar la historia y seguir ministrando. Por la mañana,
los jueces enviaron unos guardias, estoy leyendo el versículo 35, traducción lenguaje actual, por la mañana los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo, ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Y yo pienso que él fue el primero que gritó, ¡gloria a Dios! ¿Me explico? Porque ya había fe en su corazón, y esa fe en su corazón, y esa convicción en su corazón, llevó a que les compartieran a toda su casa de las bendiciones que Dios podía dar a su propia familia y a todos los que pudiera compartirle. Ahora, iglesia, ¿qué es lo que Dios nos muestra en este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que vemos? Ya conocemos el contexto de esta frase, ya conocemos lo que había acontecido, ya conocemos a quién le debemos dar gloria y honra siempre. Usted y yo, y llevar a la gente a aquel que le deben dar gloria y honra. Bueno, ¿qué es lo que aconteció? Primero, escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Cuando se convierte en una familia, que es lo clásico, y las mujeres de aquí lo van a experimentar y se van a acordar y lo van a sentir o lo van a reafirmar, confirmar. Cuando se convierte en una familia, primeramente la esposa, ¿sí?, o uno de los hijos a Cristo, primero voy a hablar de la esposa, fíjese que no entra libremente el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está la barrera del varoncito, que todavía no es creyente y que impide que llegue el evangelio a la casa libremente. Estoy hablando libremente, aunque la esposa ya es salva y a lo mejor los hijos están recibiendo, pero no entra a la casa, está atorado ahí. Y entonces ese ambiente de fe en una casa en donde no es convertido el varoncito, pues se lleva con mucha discreción, así con mucha discreción. Cuando el varón no se convierte, muchas veces es el clásico borracho cabezón, que no llega a dormir 2 días a la casa, y cuando llega, todo crudo llega, ¿sí? Y luego dice, así, ni puede hablar, pero luego dice, a mis hijos no le vas a enseñar eso de la religión. Además, esa religión donde está yendo es del diablo. Y el que anda como diablo, pues es otro, ¿no? El varoncito ese que no quiere nada de Dios todavía. Y luego, después de haberse tranquilizado con el dolorón de cabeza, dice, hija, acuérdate, si nosotros somos alcohólicos, si nosotros somos, ya sabes, tus abuelos, tu papá, tu tía. Es más, tienes un tío que inició en el seminario, no terminó, pero inició, quién sabe por qué, ¿no? Corrió, quién sabe por qué salió corriendo. Conozco personas que han testificado que salen corriendo de ahí porque no es un ambiente, pues, de Dios. ¿Cómo vas a renegar de tu fe, de esa tradición? Ya ves, mi papá, y pues usted sabe que hay un dicho que dice, hijo de tigre pintito, ¿no? Igualito. Y quieren seguir la misma doctrina que el papá, que no es ni, ahora sí que como dicen por ahí, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Total, que le prohíbe ir a la iglesia a la mujer. ¿Cuántos hicieron eso, varoncitos, ¿Cuántos? No levanten la mano. Total, que hasta les prohíbe, eso sí, iban a donde sea y cuando quiere, con quien sea, pero les prohíben a la mujer a ir a la iglesia. Bueno, es el primer caso, se convierte la mujer. Segundo caso, se convierte uno de los hijos. ¿Alguien de aquí tiene la experiencia de que uno de sus hijos se convirtió primero? ¿Nadie? ¿Usted? Gloria a Dios. Entonces imagínense, se convierte uno de sus hijos e inicia dentro de casa, porque es el único, pues ahora sí que la persecución y la cuarta inquisición, hablando de que está de moda la cuarta, ¿no? La cuarta inquisición. Ahí entra ahí en la casa criticándole, señalándole, hasta desheredándole. Esa es la realidad. Pero, pues los padres no tienen autoridad, porque llevan una vida desordenada y no conocen la voluntad de Dios. Acuérdese, mucha gente tiene religión,
pero de Dios no tiene nada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el método de abuso de autoridad para criticar, para señalar y para traer juicio contra aquel joven que se convirtió. Y la pasa, pues, un poquito o no bien que digamos, pero permanece en la fe. Pero el tercer caso, iglesia, que fue precisamente lo que aconteció con el carcelero de Filipos, es el tercer caso. Voy a retomar, Reina Valera, ahora sí, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, escuche bien, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándose a su casa, fíjese, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, esto es, los invitó a cenar, los invitó a comer, y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. O a Dios, por haberle creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Les dijo esto: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y márchense en paz, porque ya sé por qué Dios los trajo a esta prisión. ¿Me explico? Y no sé si usted ya se dio cuenta del por qué su esposa, que la padeció, conoció de Cristo. De por qué su hijo, que posiblemente la padeció, conoció de Cristo. Y hoy los hijos se pueden dar cuenta de por qué Dios permitió que sus padres, que nuestros, bueno, en el caso de los padres cristianos, conocieran de Cristo. ¿Qué es lo que aconteció, iglesia? Con eso estoy terminando. Llegó el evangelio a ese jefe. Llegó el evangelio a ese líder, llegó el evangelio primeramente a ese responsable ante Dios, precisamente que es el padre de familia. El padre de familia es responsable ante Dios de cada familia, de su familia. Nosotros somos los responsables. Y entonces, como llegó el evangelio a ese responsable de toda una familia, permitió con esa autoridad delegada de parte de Dios a que llegara el evangelio a su esposa, a sus hijos, para que también recibieran la salvación que él había recibido. Y ahora, para bendición, lleva con toda su cobertura el mensaje de Cristo a toda la familia. Eso es lo que aconteció. Ahora, en aquellos tiempos, iglesia, se acostumbraba que los hijos ya casados dieran seguimiento al trabajo del padre y muchas veces a los antepasados a lo que se dedicaban. Por ejemplo, si el padre era agricultor, tenía tierras y los hijos le daban seguimiento. Si el padre tenía ganado, los hijos le daban seguimiento y vivían, aunque en casas separadas, pero así cercas. Porque si el patriarca, que fue el caso de Abraham, conoció de Cristo, bueno, en este caso el Señor se le reveló a través de una zarza, ¿sí? A través de cómo Dios les habló a cada uno de ellos. Está hablando a quién, al patriarca, al responsable de muchas generaciones, principalmente de los más cercanos, para que entrara el evangelio. Y eso fue lo que aconteció. Pero cuando llega al corazón del varón la convicción de que, así como el carcelero, no sé ustedes, pero así como el carcelero, ustedes y yo escuchamos las alabanzas que ponía la esposa.
Quizás escuchamos las oraciones que hace la esposa. Quizás escuchamos, como el carcelero de Filipos, la instrucción que la esposa les daba correctamente a los hijos. Pero ¿de quién es la responsabilidad, varones? De nosotros. Entonces están orando porque se convierte el varón, están orando para que entre verdaderamente el orden de Dios a la casa. Pero cuando se convierte el varón, entonces ¿qué sucede, iglesia? Viene la autoridad de Dios a la casa. Y viene el orden de Dios a la casa. Y junto con el orden y la autoridad de Dios viene ¿qué? La disciplina de Dios a la casa. Y cuando esos jovencitos que tenían 8, 9, 10 años ya tienen 16, 17, dicen, ¿para qué se convirtió mi papá? Porque establece la autoridad. ¿Sí me explico? Qué bendición que llegue el evangelio a una casa por el varón, por la autoridad que Dios ha puesto. Porque Él es el que va a aperturar que esa casa, y no solamente esa casa, quizás sus padres, como me aconteció a mí, mi papá y mi mamá conocieron de Cristo porque yo les compartí. Mis hermanos conocieron de Cristo, o cuando menos algunos ya saben de Cristo porque yo les compartí. Por ahí uno no quiere, pero no es mi tiempo, no es para mí. Bueno, ya le insistimos, es para todos. Pero iglesia, pregunto, creí en el Señor Jesucristo y fue salvo y se estableció esa bendición para mi esposa, aunque ella fue la primera, para mis hijos, aunque ellos como adultos van a decidir también, pero el evangelio se les compartió. Ahora sí que está el evangelio al alcance de sus padres, por llamarle así, que somos el vínculo para que ellos una y otra vez, para que a ellos una y otra vez les insistamos en el caminar del Señor, que es lo correcto, que es lo mejor. Esa es la realidad. La frase pues, iglesia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hace referencia a que el evangelio llega de la forma que Dios quiere que llegue. Llega a la autoridad de la casa y eso trae bendición, eso trae salvación. ¿Para quién? Para la familia. ¿Por qué? Porque estamos insistiendo. Cuando un varón se convierte, rápidamente se convierte la mujer, aunque a veces hay las jezabelitas, ¿no? A veces van a surgir las jezabelitas y van a estar ahí en una guerra interna, ¿verdad? Y a veces hasta, hay conflictos fuertes, pero de manera general, a la familia llega la salvación, ¿sí? Y a toda su casa, si queremos aplicarlo así, porque un varón verdaderamente se convierte al Señor, pero genuinamente. El evangelio, pues, se vive en casa. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el evangelio por medio del varón? Principalmente, por medio del varón. Hay orden en la casa, hay unidad en el matrimonio, se da la instrucción clara a los hijos con autoridad, porque hay un ejemplo a seguir. Se vive y se comparte el evangelio también con los padres, se vive y se comparte el evangelio con los hermanos, con los sobrinos, con los cuñados, con todos. ¿Por qué? Porque si alguien, ¿por qué esta frase dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Por qué? ¿Es en automático? No, es por default, no. Porque verdaderamente si alguien, principalmente un varón se convierte, o la mujer, o todos se convierten, ¿sabe qué? Esa obediencia a Dios va a dar testimonio. Esa obediencia a Dios va a marcar la diferencia. Esa obediencia a Dios de una u otra forma va a influenciar a que otros más en la familia se conviertan. Pero no es en automático, insisto, porque una persona que verdaderamente se convierte a Dios, lo primero que va a hacer es compartir las buenas nuevas con su Jerusalén, con su Judea, con su Samaria y hasta donde Dios le permita que pueda compartir de las buenas nuevas
que ese varón, que ese líder, que ese responsable de familia recibió. Y ese es el contexto que fue lo que aconteció con este carcelero de Filipos. Pero esa bendición, hermanos, esa bendición, iglesia, no solamente fue para el carcelero de Filipos, es para usted y para mí. Es para que tomemos las cosas de Dios en serio. Es para que compartamos, y hagamos la voluntad de Dios, esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo hizo a la iglesia, y la iglesia usted y yo somos, y que si usted y yo creemos en Jesucristo, verdaderamente, genuinamente, sabemos que tenemos la obligación, aunque no es por obligación, pero tenemos la convicción, porque el Espíritu Santo constriñe, de compartir con nuestras familias el Evangelio de la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Iglesia en automático, por default, eso sería una filosofía. Muy práctica, por cierto, ¿verdad? Imagínense que fuera por default. Eso quizás mucha gente lo deseara así, pero no es así. No es por inercia, no es en automático, pero tampoco es por obligación, es por convicción. Si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, si usted y yo nacimos de nuevo, entonces obró una transformación en todo nuestro ser. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que va a hacer un nacido de nuevo? Una persona que entregó su corazón total y absolutamente a Cristo. Mire, vamos a testificar públicamente de ello, y la mayor parte de las veces sin hablar, sino que solamente con el testimonio. Ahí en el trabajo, ahí es donde se desempeña, con su cubrebocas, ahí es donde se empeña, donde nos empeñamos, ahí vamos a testificar de Cristo, sin hablar. Una persona que se convierte al Señor Jesucristo comparte del Evangelio con los suyos, ahora sí, verbalmente y con insistencia, y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Me explico? Eso es lo que hace la palabra de Dios en alguien que verdaderamente tiene la convicción de qué es lo que tiene que hacer cuando recibe de Dios toda su bendición. Y entonces, iglesia, si nos convertimos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a toda tu casa, principalmente si eres el varón. Y Dios espera una conversión en todos los de la casa, para que la obra consumada de Cristo se haga realidad en cada uno de ellos, así como se hizo realidad en nosotros. Termino con esto. Iglesia, familias, matrimonios, mujeres, varones, creamos en Dios y vivamos dando testimonio allá afuera que Cristo es la esperanza para todo ser humano. Dios desea llegar al corazón de tu casa, al corazón de cada una de las personas que viven en tu casa. Dios desea llevar su salvación al corazón de todos aquellos con los cuales Él, ¿sí?, y Jesucristo son un vínculo, que es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Así es de que, iglesia, tú y yo, cada uno de nosotros, somos el medio para llevar a cabo la gran comisión de Cristo, encomendada por el Señor. Y acuérdese lo que yo le digo siempre: el vínculo entre Cristo y las personas que no conocen de Cristo fue precisamente la iglesia, porque Él la estableció con ese propósito. Y usted y yo como iglesia atraemos a Cristo, si es que estamos dando buen testimonio. Si no estamos dando buen testimonio, vamos a alejarlos. Ya predicamos de ello. Usamos la palabra de Dios ¿en qué? En vano. No usemos el nombre de Dios en vano. Entonces es eso, iglesia. Si usted y yo damos buen testimonio, entonces vamos a traerlos a Cristo como iglesia. ¿Y Cristo a dónde los va a llevar? Al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por medio de ¿quién? Por medio de Él, de Jesucristo, en el cual usted y yo creímos. Amén, iglesia. Pongámonos de pie, demos gracias a Dios y oremos al Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad que debemos accionar todos los días con pasión, con determinación,
para compartir con aquellos que no conocen de tu palabra, que no conocen de ti, mi Señor Jesucristo, a través de la iglesia. Conozcan la verdad absoluta de Dios, que conozcan que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma vidas, restaura corazones, limpia de toda impureza y lleva a la presencia del Padre para vida eterna. Le damos gracias, mi Dios, porque hoy podemos comprender claramente qué es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque seguramente si creemos y hay una conversión genuina, llevaremos el Evangelio y permitiremos que los demás conozcan de esa bendición que Dios quiere dar a cada uno de nosotros, de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios, iglesia. Atesore esta palabra en su corazón, que no se nos olvide, y donde quiera que estemos, de una forma prudente, de una forma sensata, de una forma sabia, testifiquemos de Cristo, y no solamente nuestra familia conozca de las bendiciones de Dios, sino todos aquellos con los cuales usted y yo nos permite Dios tener vínculo, sabiamente dirigidos por Dios. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.